El párroco pronunció su nombre en voz alta. Y el mundo se detuvo. No fue un nombre dicho con ternura, ni con la solemnidad con que se nombra a alguien en una oración. Fue dicho con autoridad. Con la clase de autoridad que no necesita levantarse de volumen porque ya tiene todo el peso de un edificio de piedra y 400 años de historia detrás de ella. Fue dicho como se dictan las sentencias, con pausa antes y con silencio después, para que el nombre caiga en el aire del templo y se quede ahí flotando, visible para todos. Como una acusación que todavía no tiene forma completa pero que ya tiene destinatario. Sebastián Fuentes Arciniega tenía 31 años esa mañana de domingo en Guanajuato. Estaba sentado en la tercera banca del lado derecho de la nave central de la parroquia de la Purísima Concepción, en el centro histórico de la ciudad. Con sus bancos de madera oscura y sus paredes de cantera rosa y su olor a copal y a siglos de oraciones que se han quedado impregnadas en la piedra. Estaba sentado, como tantos domingos anteriores, junto a su madre. Concepción Arciniega, viuda de Fuentes. Con su vestido negro de manga larga y su rebozo morado y su rosario de cuentas verdes que llevaba siempre a la misa del domingo con la naturalidad de quien lleva un accesorio indispensable. Sebastián había llegado a esa misa sin saber que era una trampa. Había llegado porque su madre lo había llamado el sábado por la noche con esa voz específica que ella usaba cuando quería algo y no quería pedirlo directamente, esa voz que decía, no te pido nada. Solo te digo que el Padre Benigno preguntó por ti, que hace meses que no vienes, que la familia que ora unida permanece unida, y yo ya estoy mayor, Sebastián, y no sé cuántos domingos me quedan. Era una voz que él conocía desde niño y contra la que no había desarrollado todavía una defensa completamente funcional, no porque fuera débil sino porque era su madre y uno aprende tarde, si es que aprende, a no ceder a ciertas voces. Había llegado en el carro desde su departamento en la colonia Pastita. Con el café de olla todavía caliente en el termo y la camisa de lino azul que su madre consideraba apropiada para la misa y que él usaba únicamente para eso. Había llegado con la disposición resignada de alguien que sabe que va a pasar una hora incómodo pero que ha decidido que el precio de no ir es mayor que el precio de ir. No había calculado correctamente. La misa había avanzado como cualquier otra hasta el momento del sermón. El padre Benigno Castellanos era un hombre de 50 y pico años, bajo, con el cabello completamente blanco y una manera de hablar desde el púlpito que había perfeccionado durante décadas. Lento cuando quería que una frase calara, rápido cuando quería que la congregación se sintiera arrastrada. Era el párroco de la Purísima Concepción desde hacía 15 años y conocía a sus feligreses con esa intimidad específica de quien los ha visto nacer, crecer, casarse, enterrar a sus padres, y que tiene, por tanto, información sobre todos ellos que ningún otro tipo de conocimiento produce. El sermón había comenzado con el tema habitual del domingo, la familia como institución sagrada, los hijos como responsabilidad de los padres ante Dios. La obediencia como virtud que distingue a los creyentes verdaderos de los que solo aparentan serlo. Y luego el Padre Benigno había dicho, hay entre nosotros esta mañana a alguien que necesita escuchar esto con particular atención. Sebastián no levantó la vista de inmediato. Tenía la costumbre de los hombres que van a la misa sin creer del todo en lo que se dice ahí, la mirada a la mitad. La atención suficiente para no parecer descortés pero sin el compromiso completo de quien recibe el mensaje como propio. Pero cuando el Padre Benigno dijo su nombre, la atención llegó sola. Completa. Sin que él la invitara. Sebastián Fuentes. El murmullo de la congregación murió de golpe. Ese murmullo de fondo que tienen las misas cuando la gente está atenta pero no completamente quieta, ese rumor suave de respiraciones y movimientos pequeños y el ocasional llanto de un niño en brazos de su madre. Ese sonido que es el sonido de la vida ordinaria coexistiendo con lo sagrado. Murió en el momento en que el Padre Benigno dijo ese nombre, como si el nombre fuera en sí mismo una instrucción de silencio. Y Sebastián sintió algo que no había sentido desde la infancia. La sensación de que un cuarto entero lo miraba y que él no tenía manera de salir. Su madre, a su lado, apretó el rosario con las dos manos. No lo miró. Tenía los ojos al frente, fijos en el altar, con esa rigidez específica de quien ha decidido que lo que está a punto de pasar es necesario y que cualquier muestra de duda podría debilitar esa convicción.
El padre Benigno subió al púlpito con los pasos lentos de alguien que sabe que no tiene prisa. Que el tiempo de ese cuarto es suyo. Que nadie va a irse mientras él tenga la palabra porque nadie en esa congregación iba a levantarse en medio del sermón del domingo de la parroquia de la Purísima Concepción. Habló de pecados que se esconden en las familias. Habló con esa manera suya de construir las frases, una idea general primero, luego un ejemplo bíblico, luego la aplicación al presente. Dijo que hay hijos que nacen con un carácter torcido, que desafían el orden que Dios ha establecido, que confunden la libertad con el libertinaje y la independencia con la ingratitud. Dijo que las madres que aman de verdad no se quedan calladas ante eso. Dijo que el amor verdadero a veces tiene el aspecto de la corrección y no el de la complacencia. Sebastián sentía las miradas. No las veía, tenía los ojos al frente, con esa rigidez que produce el pánico cuando uno decide que no va a moverse porque moverse sería admitir que está pasando algo que no puede controlarse. Pero la sentía. La sentía en la nuca, en los hombros, en el costado donde el banco de madera le presionaba el muslo. La sentía como se siente el calor antes de que uno llegue al fuego. Y entonces su madre se levantó. No fue un gesto dramático. Fue el gesto de alguien que se pone de pie porque le han dado una señal que estaba esperando. Concepción se levantó con la espalda recta y los hombros hacia atrás y el rosario en la mano derecha y la voz, cuando habló, no temblaba. Dijo que lo hacía por amor. Dijo que prefería verlo humillado en esta vida que condenado en la otra. Dijo que un hijo que no obedece a su madre no obedece a Dios, y que ella había rezado mucho y el Padre Benigno le había dado la orientación que necesitaba y que esto era lo que correspondía. No lo miró en ningún momento. Habló hacia el altar. Hacia el Padre Benigno. Hacia la congregación. Pero no hacia él. Eso fue lo que lo destrozó. No las palabras. No las miradas. La ausencia de contacto. La manera en que su madre había decidido que él era objeto de esta conversación y no participante en ella. Que era el problema que se estaba resolviendo y no la persona a quien se le hablaba. El Padre Benigno ordenó que Sebastián se pusiera de pie. Y Sebastián se puso de pie. No porque quisiera. No porque creyera que lo que estaba pasando era correcto. Se puso de pie porque hay cosas que el cuerpo hace sin consultar a la mente, especialmente cuando esas cosas tienen décadas de entrenamiento detrás. Se puso de pie como se había puesto de pie toda la vida cuando alguien con autoridad se lo indicaba. Porque así lo había aprendido. Porque así lo habían enseñado. Porque los 31 años de vida incluían 31 años de ese aprendizaje. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Desde el púlpito, el Padre Benigno comenzó a enumerar. Primero cosas pequeñas, reales, que Sebastián había abandonado la fe, que ya no asistía a la misa, que vivía solo y sin los sacramentos. Y luego cosas más grandes, más vagas, más imposibles de refutar precisamente porque eran vagas, que había herido a su madre con sus decisiones, que había desatendido sus obligaciones como hijo. Que había elegido un camino que la Iglesia no podía bendecir. Cada frase iba seguida de un silencio largo. Diseñado. El silencio no era vacío sino lleno, lleno de las respiraciones de los que escuchaban, del crujir de los bancos cuando alguien cambiaba de postura, del sonido lejano de los carros en la calle afuera que seguían con su existencia sin saber lo que estaba pasando adentro. Nadie protestó. Algunos bajaron la cabeza. Otros se persignaron, como si Sebastián fuera una advertencia viva, una señal de lo que les podía pasar a ellos o a sus hijos si no andaban con cuidado. El Padre Benigno lo hizo avanzar hasta el altar. Lo hizo arrodillarse frente a todos. Y Sebastián se arrodilló. Con el mismo mecanismo del cuerpo que se pone de pie cuando le dicen. Con la misma mezcla de entrenamiento y aturdimiento y la sensación de estar dentro de algo que ya no puede detenerse porque se puso en marcha antes de que él llegara y que tiene su propia inercia, su propia lógica, su propio camino hacia un final que todavía no conoce. Su madre lloraba. Sebastián lo supo aunque no la mirara, porque conocía el sonido del llanto de su madre desde antes de tener palabras para nombrarlo. Lloraba en silencio, con esa contención específica que ella llamaba dignidad. Pero no dijo que se detuvieran.
Desde el suelo del altar, con las rodillas en la piedra fría de la nave central, Sebastián levantó la vista. No hacia el Padre Benigno. No hacia la congregación. Hacia arriba, hacia el campanario que se veía desde la nave a través de la abertura de la torre. Con esa perspectiva específica que solo se tiene desde el suelo de un templo cuando uno mira directamente hacia arriba y ve la altura de la construcción completa. Y vio algo que no encajaba. Del campanario, una cuerda colgaba más baja de lo normal. No de las cuerdas de las campanas, que tienen su lugar establecido y su longitud establecida y que nadie mueve porque moverlas es mover las campanas. Era una cuerda diferente, más delgada, más nueva, que colgaba desde una altura que Sebastián calculó instintivamente como la de la trampilla de acceso al espacio entre el campanario y el techo de la nave. Junto a la cuerda, la trampilla estaba abierta. No completamente. Solo lo suficiente para que la luz del exterior entrara desde arriba y creara un ángulo de luz que no debería haber estado ahí, que cayera de manera distinta a como caía normalmente, iluminando un fragmento del interior de la torre que desde abajo no se veía nunca. Sebastián bajó la vista antes de que alguien notara que miraba hacia arriba. Pero ya había visto. Y había visto también, en ese momento en que sus ojos viajaron desde el campanario hacia el Padre Benigno, que el párroco estaba nervioso. No nervioso de la manera en que lo están los oradores cuando hablan ante muchas personas. Nervioso de otra manera, la tensión específica de alguien que tiene algo pendiente que depende de que las cosas salgan de una cierta manera. La tensión de quien espera y controla al mismo tiempo. El Padre Benigno no miró hacia el campanario en ningún momento mientras Sebastián lo observaba. Evitó mirar hacia arriba con una determinación que era en sí misma una manera de mirar hacia arriba. La misa terminó. La congregación empezó a salir con el silencio incómodo de quien ha sido testigo de algo que no sabe cómo procesar, que no sabe si aplaudir o protestar o simplemente fingir que fue parte del servicio ordinario. Las señoras salieron con sus rebozos y sus rosarios. Los hombres con sus sombreros en la mano. Los niños, los únicos que no habían entendido el peso de lo que había pasado, corrían hacia la plaza con esa urgencia de la infancia que no distingue entre los domingos ordinarios y los extraordinarios. Sebastián se quedó en la banca. Su madre salió sin decirle nada. El Padre Benigno bajó del presbiterio y se fue hacia la sacristía sin mirarlo. Y Sebastián se quedó solo en la nave casi vacía, con el olor a copal y la luz de las velas y el sonido de las campanas que empezaban a tocar afuera para la misa siguiente, y pensó en la cuerda. En la trampilla abierta. En la mirada del Padre Benigno que evitaba el campanario. Se levantó. Fue hacia la escalera de la torre. No lo detuvo nadie. Para entender lo que encontró en el campanario, hay que entender quién era Sebastián Fuentes Arciniega y qué había pasado en los años anteriores que habían llevado a esa mañana de domingo. Hay que regresar a la casa de la calle Sopeña en Guanajuato. Esa ciudad de callejones y colores y casas que se apilan unas sobre otras en los cerros con la naturalidad de lo que ha crecido así durante siglos y que ya no puede imaginarse de otra manera. Hay que regresar a una familia que tenía su propia arquitectura de silencios y de lealtades, exactamente como las casas de los cerros, construida con lo que había disponible, en el espacio que el terreno permitía. De maneras que a veces no eran las más eficientes pero que eran las que habían resultado posibles. La familia Fuentes había llegado a Guanajuato 2 generaciones atrás, desde Lagos de Moreno, con el abuelo Celestino que era zapatero de oficio y que había abierto un taller en la callejuela de los Pósitos que todavía existía. Aunque ahora era una tienda de artesanías para turistas que no tenía nada de lo que había sido. Celestino y su esposa Dolores habían tenido 5 hijos, de los que el menor era Arnulfo, el padre de Sebastián. Arnulfo había heredado el taller y lo había convertido en una tienda de reparación de calzado que sobrevivía con dificultad en un mundo donde la gente cada vez reparaba menos los zapatos y los cambiaba más. Arnulfo conoció a Concepción en una verbena del Día de la Virgen de la Cueva. Una mujer de Dolores Hidalgo con el cabello negro y una seriedad que los conocidos describían como carácter pero que los más cercanos reconocían como miedo bien organizado. Se casaron. Vivieron en la casa de la calle Sopeña que había sido de los suegros de Arnulfo.
Tuvieron a Sebastián, hijo único, que llegó tarde en el matrimonio, cuando ambos ya habían aceptado que quizás la familia iba a ser de dos y cuya llegada fue recibida con una alegría que tenía también algo de alivio. Arnulfo murió cuando Sebastián tenía 14 años. Infarto en el taller, con los zapatos de alguien a medio reparar y el radio encendido en la estación de música de banda y el olor a pegamento y a cuero viejo que era el olor de toda la infancia de Sebastián. Murió un miércoles a las 3 de la tarde y ese dato, la hora, el día, el olor, fue lo que Sebastián recordó siempre con más nitidez, no la cara de su padre en el hospital ni el entierro en el panteón municipal, sino el miércoles a las 3 con el olor a cuero viejo. Después de Arnulfo, Concepción y Sebastián se quedaron solos en la casa de la calle Sopeña. Y Concepción se volvió hacia Dios con la misma totalidad con que había amado a su marido. No fue un proceso gradual sino una reconversión completa, de mujer de fe ordinaria. De la clase que va a misa los domingos y reza el rosario en las noches y tiene la Virgen de Guadalupe en el altar de la sala pero que también ve la tele y sale al mercado y tiene una vida que es secular en sus dimensiones cotidianas. Pasó a ser algo diferente. Algo más concentrado. Más definido. Más organizado alrededor de la parroquia y del Padre Benigno como eje central de todo lo que importaba. No fue algo que Sebastián pudiera criticar entonces, a los 14 años. Era su madre y había perdido a su marido y si la fe era lo que la sostenía en pie pues la fe tenía que ser respetada. Sebastián fue a la misa con ella los domingos. Participó en los grupos juveniles de la parroquia que el Padre Benigno organizaba con ese entusiasmo específico de los sacerdotes que tienen vocación pedagógica. Hizo la confirmación. Fue al retiro espiritual de los 16. Hizo todo lo que se esperaba de él porque era lo que había que hacer y porque su madre lo necesitaba y porque a los 14 años uno todavía no tiene las herramientas para distinguir entre lo que se necesita y lo que se quiere. El Padre Benigno había llegado a la parroquia cuando Sebastián tenía 12 años, 2 años antes de la muerte de Arnulfo. Era un hombre que en ese entonces todavía no tenía el cabello completamente blanco. Que tenía esa energía de los sacerdotes que llegaban con proyectos y con visión y con la intención de transformar la parroquia en algo más que un edificio donde la gente iba a los sacramentos. Organizó grupos, programas, actividades. La parroquia de la Purísima Concepción bajo la dirección del Padre Benigno se convirtió en un centro de actividad que atraía no solo a los feligreses tradicionales sino a personas que buscaban comunidad, propósito. Un lugar donde sentirse parte de algo más grande que la cotidianidad individual. Concepción encontró en ese espacio exactamente lo que necesitaba después de la muerte de Arnulfo. Y el Padre Benigno encontró en Concepción exactamente lo que él necesitaba, una feligresa completamente comprometida, con tiempo disponible, con organización natural. Con esa inclinación a la devoción que cuando se canaliza bien produce los mejores voluntarios y los administradores más confiables de una parroquia. La relación entre Concepción y el Padre Benigno era la de una feligresa devota y su confesor y director espiritual. No había nada impropio en ella en el sentido superficial. Pero había algo que Sebastián había notado desde adolescente y que no había sabido nombrar hasta mucho después. El Padre Benigno tenía sobre Concepción una influencia que iba más allá de lo que un sacerdote debería tener sobre una feligresa. La influenciaba en sus decisiones sobre la casa. Sobre el dinero. Sobre Sebastián. Las visitas del padre a la casa de la calle Sopeña eran regulares, aceptadas, esperadas. Las conversaciones en esas visitas eran largas y privadas, en la sala, con la puerta cerrada, con un café de olla que Concepción preparaba con la atención que reservaba para las ocasiones especiales. Sebastián había crecido con la sensación de que el Padre Benigno era más parte de su familia de lo que él mismo había elegido. Era el árbitro de los conflictos entre madre e hijo. Era el orientador de las decisiones importantes. Era la referencia a la que Concepción acudía cuando necesitaba confirmar lo que ya había decidido o cuando necesitaba la autoridad externa que le diera el permiso de decidir lo que quería decidir. La primera gran crisis llegó cuando Sebastián tenía 19 años y decidió estudiar arquitectura en la Universidad de Guanajuato en lugar de la administración de empresas que el Padre Benigno había sugerido como más práctica. No fue una decisión que Concepción tomara mal en sí misma, era su hijo y quería que fuera feliz.
Pero fue el padre Benigno quien expresó reservas, quien habló de la inestabilidad laboral de los arquitectos, quien preguntó si Sebastián había rezado suficientemente antes de tomar esa decisión. Y fue entonces cuando Sebastián, por primera vez en su vida, dijo que sí había rezado y que la respuesta era que quería ser arquitecto y que el padre Benigno podía tener sus opiniones pero que no era su padre. Ese fue el primero de los conflictos que el padre Benigno empezó a catalogar, con el tiempo, como los síntomas de un carácter problemático. La universidad fue lo que fue, 4 años de expansión que ninguna persona que llega de una familia controlada puede tener sin que esa expansión produzca algún tipo de conflicto con lo que había antes. Sebastián hizo amigos que no eran de la parroquia. Tuvo novias. Leyó cosas que no estaban en los límites del pensamiento que la Concepción y el padre Benigno habían considerado apropiados para él. Empezó a ir a la misa con menos frecuencia y luego con ninguna. No fue una decisión dramática ni un rechazo explícito. Fue el resultado natural de haber tenido acceso a un mundo más amplio y de haber encontrado en ese mundo una versión de sí mismo que se sentía más real que la versión que había sido construida en la casa de la calle Sopeña. Concepción lo sintió como traición. No de manera explícita al principio. Pero fue construyendo esa interpretación con la misma paciencia con que construía todo, despacio, con capas. Con la convicción de quien sabe que tiene razón y que solo necesita el tiempo suficiente para que la realidad le dé la razón también. Y el padre Benigno fue el receptor de cada capa. El depositario de cada decepción que Concepción sintió a medida que Sebastián se iba construyendo en una dirección que no era la que ella había planeado. El padre Benigno escuchó todo en la confidencialidad del confesionario y de las visitas de sala, y fue construyendo también su propia interpretación, la del hijo que había elegido el mundo sobre Dios. Que había herido a su madre con esa elección, que necesitaba corrección. La corrección, según el padre Benigno, debía ser proporcional al daño. Los años posteriores a la universidad fueron de distancia administrada. Sebastián trabajó en una firma de arquitectura en la ciudad. Vivió primero en cuartos rentados y luego en su propio departamento. Visitaba a su madre los domingos con regularidad al principio, luego con menos frecuencia. No porque no la quisiera sino porque cada visita incluía un componente de deuda y de expectativa no cumplida que lo agotaba de maneras que tardó años en aprender a articular. No fue a misa. Desarrolló su vida propia, sus propios rituales. Sus propias maneras de encontrar sentido en el trabajo y en las amistades y en el libro que leía los sábados por la tarde con el café de olla en el vaso de barro que había rescatado de la casa de sus padres y que era el único objeto de la infancia que había llevado consigo con la intención de conservarlo. Concepción se intensificó. Eso era la única manera que Sebastián tenía de describirlo, su madre se volvió más intensa. Más concentrada. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y más cargadas. Las visitas se llenaron de subtonos. La relación con el padre Benigno, según lo que Sebastián podía observar cuando coincidían, se hizo más cercana, más dependiente. De una manera que a él le producía una incomodidad que no sabía completamente cómo nombrar pero que era real y que crecía. Y entonces Sebastián tomó la decisión que detonó todo. No fue una decisión dramática. Fue una decisión de vida que a él le pareció lógica y necesaria y que a Concepción le pareció el último insulto en una serie de insultos que llevaba años acumulando. Sebastián decidió vender su parte de la casa de la calle Sopeña. La casa era de los dos. Había sido de los dos desde la muerte de Arnulfo, con una proporción que los abogados habían establecido claramente y que nadie había cuestionado mientras la situación familiar no lo requiriera. Pero Sebastián necesitaba capital para un proyecto propio, quería abrir su propio despacho de arquitectura, tenía un socio potencial, tenía un local identificado. Tenía el proyecto suficientemente avanzado como para que los números tuvieran sentido si conseguía la inversión inicial. Le planteó la situación a Concepción con el cuidado que le ponía a todos los asuntos delicados con ella. Le explicó las opciones, podía comprarle su parte a él, podía vender la casa completa y dividir el producto, podía llegar a algún acuerdo alternativo. Le dejó tiempo. Le dijo que no había urgencia inmediata. Concepción escuchó todo en silencio. Y al final dijo que iba a hablar con el padre Benigno.
Sebastián tuvo la sensación, que ya no era nueva pero que seguía siendo frustrante, de que su madre no podía tomar una decisión sobre su propia casa sin consultar a un tercero que no vivía en ella. Lo que siguió fue la acumulación. Las llamadas de Concepción en las que el padre Benigno estaba claramente presente aunque no hablara, Sebastián podía escuchar en el fondo el tic-tac del reloj de péndulo de la sala, que era el mismo reloj que había en la sala cuando el padre Benigno visitaba. Las visitas de Concepción al departamento de Sebastián que siempre terminaban con la misma frase, el padre Benigno dice que lo que quieres hacer con la casa no está bien. Los mensajes de texto, cada vez más, con citas bíblicas sobre la obediencia de los hijos que Concepción mandaba sin contexto, como si fueran en sí mismas argumentos. Y luego la llamada del sábado por la noche, con esa voz que decía, no te pido nada, solo te digo que el padre Benigno preguntó por ti, que hace meses que no vienes, que la familia que ora unida permanece unida. Sebastián había ido a la misa del domingo. Y la misa se había convertido en lo que ahora él sabía que había sido planeado que fuera, no un servicio religioso sino una operación. Una operación cuyo objetivo era demostrar, frente a la comunidad que lo conocía desde niño, que Sebastián Fuentes Arciniega era un hombre torcido que necesitaba corrección. Que su madre, piadosa y sufrida, tenía razón en todo. Que la Iglesia, representada por el padre Benigno, avalaba esa conclusión con su autoridad. Y que si Sebastián seguía con su plan de vender su parte de la casa, sería el hombre que humilló a su madre y desafió a la Iglesia frente a toda la congregación. Ese era el chantaje. No con esas palabras. Nunca con esas palabras. Pero era lo que era. Sebastián subió las escaleras del campanario con los pies que conocían esos escalones desde niño, porque de niño había subido con su padre en una ocasión especial. Cuando el campanero les había dado permiso de tocar las campanas el día del patrón. Los escalones eran de piedra, desgastados en el centro por siglos de suelas. Con la humedad de los espacios que no tienen circulación de aire suficiente y que huelen a piedra vieja y a algo que podría ser musgo o podría ser simplemente el tiempo acumulado en las paredes. Subió sin prisa. Nadie lo había detenido porque nadie lo había visto subir, la sacristía estaba al otro lado de la nave y el padre Benigno había ido hacia allá, y la congregación que salía lo hacía por la puerta principal. Y el sacristán que limpiaba los candelabros del altar estaba de espaldas. Llegó a la trampilla que había visto desde abajo. Estaba efectivamente abierta. No de par en par sino entornada, con el peso de la madera sostenida por la cuerda delgada que la mantenía en ese ángulo, lo suficientemente abierta para que la luz entrara y para que, si uno subía y se asomaba, pudiera ver el espacio entre el campanario y el techo de la nave. Sebastián la abrió completamente. Subió al espacio de arriba. Era un espacio estrecho, con las vigas de madera a baja altura que obligaban a agacharse, con el olor concentrado de madera vieja y aceite y el calor que se acumula en los espacios altos de los edificios de piedra. Ese calor que es diferente al calor del sol porque viene de adentro, de la misma masa del edificio que ha absorbido temperatura durante el día y la guarda. Las campanas estaban ahí, con sus cabos, con el polvo acumulado en sus bocas de bronce. La luz entraba por las aberturas del campanario, ese tipo de ventanas que no tienen vidrio sino solo el arco de piedra, y el ruido de la ciudad llegaba desde abajo como algo remoto. Como el sonido de un mundo que estaba pasando sus cosas sin saber lo que ocurría aquí arriba. Y entre las vigas, en el rincón más alejado de las aberturas, donde la sombra era más espesa y donde alguien que hubiera subido a buscar algo habría sabido dónde buscar, estaba la caja. Una caja metálica, de las que se usan para archivos o para objetos de valor, de un color gris que había perdido parte de su pintura en los bordes pero que era sólida, con una cerradura que no estaba con llave. Sebastián la abrió. Adentro había cassettes. 3 cassettes de audio, de los que se usaban en los años 80 y 90, con etiquetas escritas a mano con una letra pequeña y meticulosa. Y debajo de los cassettes, cartas. No pocas. Un fajo de cartas atado con una cinta morada, de las cintas que se usan para los documentos eclesiásticos, con la marca del tiempo en el tejido que indicaba que esa cinta llevaba ahí muchos años. Y un cuaderno.
Un cuaderno de contabilidad, de los rayados con columnas, con fechas y números y nombres escritos en la misma letra pequeña de las etiquetas de los cassettes. Sebastián tomó el cuaderno primero. Lo abrió en la primera página. La primera entrada tenía fecha de 1997. El nombre que aparecía primero era el del Padre Benigno. No como receptor de algo sino como emisor. Como origen de una transacción que el cuaderno registraba con la frialdad de los números, una cantidad de dinero, una fecha, un nombre del otro lado. Y luego otra entrada, y otra, con el ritmo regular de algo que no era ocasional sino sistemático. El segundo nombre que aparecía con frecuencia era el de Concepción Arciniega de Fuentes. No en todas las entradas, pero en suficientes. Con fechas que empezaban en 2001, que era el año posterior a la muerte de Arnulfo. Sebastián cerró el cuaderno. Lo sostuvo en las manos durante un momento que no supo medir. Luego lo abrió de nuevo y leyó. Leyó durante un tiempo que no supo cuánto fue. Leyó con esa atención específica que tiene la lectura cuando lo que está en la página reordena la comprensión de todo lo que uno creía que sabía. El tipo de lectura que no es placer sino necesidad, que duele mientras se hace pero que no puede detenerse porque detenerse sería elegir no saber, y ya era demasiado tarde para eso. El cuaderno registraba, con la precisión árida de los números, una serie de transacciones que habían estado ocurriendo en la parroquia de la Purísima Concepción durante décadas. No donaciones ordinarias, no los diezmos que los feligreses aportaban con sus sobres en la canasta del domingo. Eran cantidades específicas, irregulares en su monto pero regulares en su periodicidad, asociadas a nombres que Sebastián reconoció, familias del barrio, comerciantes de la ciudad. Personas que tenían negocios o propiedades y que habían tenido tratos con la parroquia de maneras que el cuaderno describía sin eufemismos. No era exactamente extorsión. Era más sutil que eso. Era la clase de presión que se ejerce desde una posición de autoridad moral sobre personas que tienen algo que perder, una historia que no quieren que se cuente, una decisión que tomaron y que bajo cierta luz se vería mal. Una vulnerabilidad que un confesor conoce con la intimidad que solo el sacramento produce. No era un chantaje directo. Era el tipo de presión que nunca se puede probar como tal porque siempre tiene la cobertura de la voluntariedad, nadie es obligado, nadie firma nada bajo coacción. Todo sucede en la zona gris entre lo que la gente da porque quiere y lo que da porque entiende que las consecuencias de no dar son peores. Y el nombre de Concepción aparecía en ese contexto. No como víctima, no exactamente. Sino como alguien que había participado. Que había provisto información sobre ciertas personas del barrio al Padre Benigno, información que el párroco había usado en las maneras que el cuaderno registraba. Información sobre vecinos. Sobre familias de la parroquia. Información del tipo que circula en los grupos de oración y en las juntas de voluntarios y en las tardes de bordado que organizaba el apostolado de mujeres que Concepción coordinaba. Sebastián necesitó un momento para procesar eso. Para procesar que su madre, la mujer del rebozo morado y el rosario de cuentas verdes, la mujer que ese mismo día había pedido su humillación pública desde la tercera banca de la nave central, había sido durante años el canal de información del Padre Benigno. No porque fuera malvada, sino porque el Padre Benigno era su referencia de lo correcto y lo incorrecto y si el Padre Benigno necesitaba cierta información para proteger a la parroquia pues entonces proveer esa información era proteger a la parroquia y proteger a la parroquia era lo mismo que proteger a Dios y proteger a Dios era lo que daba sentido a la vida de Concepción desde la muerte de Arnulfo. La cadena de razonamiento era comprensible. No era excusable pero era comprensible. Y entenderla era, paradójicamente, lo más doloroso de todo. Sebastián tomó los cassettes. Los leyó las etiquetas. 3 cassettes, 3 series de fechas, 3 descripciones en la letra pequeña y meticulosa que eran suficientemente crípticas para no ser legibles por un extraño pero que para él, con el cuaderno como referencia, tenían un significado claro, eran grabaciones. De confesiones o de conversaciones o de algo que el Padre Benigno había considerado importante conservar porque tenía valor como evidencia o como herramienta. Tomó las cartas. El fajo atado con la cinta morada.
Las cartas eran de distintas personas, con distintas fechas, escritas con distintos estilos. Pero tenían algo en común, eran cartas de personas que reconocía. Personas del barrio. Familias de la parroquia. Y en todas ellas, en distintos momentos y con distintas formulaciones, había la misma estructura, algo que la persona había confesado o admitido o pedido orientación sobre. Y la respuesta del Padre Benigno, que siempre tenía dos capas, la pastoral en la superficie y, debajo, la instrucción de lo que correspondía donar o hacer o callar para mantener la paz. Sebastián estaba en el campanario de la parroquia de la Purísima Concepción de Guanajuato, a varios metros sobre la nave donde había sido arrodillado frente a la congregación menos de una hora antes, con las manos llenas de décadas de secreto, y entendió con una claridad que no necesitó de tiempo adicional para procesar que lo que había pasado esa mañana no era un episodio aislado de la devoción exaltada de su madre. Era el último movimiento de una estrategia que el Padre Benigno había estado ejecutando desde hace años para asegurarse de que Sebastián no removiera las cosas. Para asegurarse de que la casa de la calle Sopeña no cambiara de manos. Para asegurarse de que la presencia de Concepción en esa casa, que era la presencia del Padre Benigno a través de Concepción, siguiera siendo lo que había sido. Porque la casa de la calle Sopeña, revisada con los ojos del cuaderno de contabilidad, tenía una historia diferente de la que Sebastián había conocido. Había entradas en el cuaderno relacionadas con propiedades. Con notarios. Con nombres que podían ser los nombres de los dueños de los inmuebles o de los testigos de transacciones. Y uno de esos nombres, en una entrada de 2003, era Arnulfo Fuentes. El padre de Sebastián. Arnulfo había muerto en 2003. En el cuaderno, la entrada con su nombre estaba en el año de su muerte, con una cantidad que Sebastián no pudo interpretar de inmediato porque el contexto no estaba completamente explicado, pero que estaba ahí. En la letra meticulosa del Padre Benigno, como un dato que alguien había considerado importante registrar. Sebastián bajó del campanario con la caja metálica en las manos. Bajó con el paso de alguien que no sabe exactamente a dónde va pero que sabe que no puede quedarse donde está. Bajó los escalones de piedra desgastados por siglos de suelas y llegó a la nave vacía que ya olía diferente sin la congregación, sin el copal reciente, con solo la cera de las velas y la piedra antigua y el silencio que tienen las iglesias cuando no hay gente, ese silencio que no es ausencia de sonido sino una calidad particular del sonido que sí hay, el crujir de la madera, el ruido lejano de la ciudad, el propio sonido de uno que se oye a sí mismo en los espacios amplios de maneras que no se escucha en ningún otro lado. Caminó hacia la sacristía. La puerta estaba entornada. Empujó. El Padre Benigno estaba adentro, guardando las vestimentas del servicio en el cajón forrado de cedro, con movimientos que eran demasiado calmados para ser genuinos. Era la calma de alguien que ha escuchado los pasos en las escaleras y que ha tenido tiempo de prepararse para lo que venía. El sacristán no estaba. El Padre Benigno miró la caja metálica en las manos de Sebastián. No dijo nada. Sebastián puso la caja sobre la mesa de la sacristía. La misma sobre la que se preparaban las hostias y se guardaban los cálices y donde había un florero con flores de cempasúchil que alguien había traído esa semana y que estaban ya comenzando a marchitarse. La puso con la misma calma con que el Padre Benigno estaba guardando sus vestimentas. Con el peso de algo que ya no necesita dramatismo porque el dramatismo ya pasó. Encontré esto en el campanario, dijo Sebastián. El Padre Benigno terminó de doblar la estola. La guardó. Se volvió hacia Sebastián con esa expresión que tenía los domingos antes de los sermones difíciles, reposada, calculada, construida para comunicar que la situación estaba bajo control. Esas cosas no son tuyas, dijo el Padre Benigno. Tampoco eran mías las palabras que dijo desde el púlpito esta mañana, respondió Sebastián. El sacerdote no dijo nada. Quiero saber una cosa, dijo Sebastián. La entrada en el cuaderno con el nombre de mi padre. En 2003. El Padre Benigno se movió hacia su escritorio con el movimiento de alguien que necesita poner distancia entre él y la caja sin que parezca que está huyendo de ella. Hay muchas cosas en ese cuaderno que requieren contexto, dijo. Por eso estoy aquí. Para el contexto.
El sacerdote se sentó en la silla del escritorio. Cruzó los dedos sobre el escritorio. Miró a Sebastián con esa evaluación de quien está decidiendo cuánto puede conceder sin que el resto se derrumbe. Tu padre tenía una deuda, dijo por fin. ¿Con quién? Con la parroquia. Mi padre era zapatero. ¿Qué clase de deuda tenía un zapatero con la parroquia? Una donación prometida. Que no llegó a hacerse. Mi padre murió antes de poder hacerla. Sí. ¿Y entonces? El padre Benigno no respondió de inmediato. Esa pausa fue la más elocuente de todas las que habían llenado esa mañana. Porque era la pausa de alguien que sabe que lo que viene a continuación no puede decirse de manera que suene bien, que la única manera de decirlo es diciéndolo y que decirlo va a tener consecuencias que todavía está calculando. Tu madre cumplió con la deuda, dijo el sacerdote. Después de la muerte de tu padre. Con su tiempo, con su trabajo para la parroquia, con su participación en los programas. ¿Y con información sobre los vecinos? El silencio esta vez fue diferente. No fue el silencio calculado de antes. Fue el silencio de alguien al que le han tocado algo que no esperaba que le tocaran de esa manera. No sé de qué hablas. Hay nombres en ese cuaderno, padre. Nombres de personas del barrio. Con fechas que coinciden con las entradas de dinero o de favores. Y el nombre de mi madre aparece en varias de esas fechas. El padre Benigno miró la caja metálica. ¿Cuánto ti me has leído? Lo suficiente. El sacerdote puso las manos planas sobre el escritorio. Era el gesto de alguien que está tomando una decisión, que está pasando de una postura a otra porque la primera postura ya no es sostenible y la segunda es la única que queda. Lo que hay en esa caja, dijo, es el resultado de décadas de trabajo pastoral en condiciones difíciles. De intentar mantener una institución que da servicio a miles de personas con los recursos que hay disponibles. De tomar decisiones que a veces no eran perfectas pero que eran las posibles. Eso no es una explicación, dijo Sebastián. Es un eufemismo. Sebastián. ¿Mi madre sabe todo lo que hay en esa caja? Otra pausa. Esta con una duración diferente a todas las otras. Tu madre sabe lo que necesita saber para hacer lo que hace. ¿Qué es? ¿Qué es confiar en la orientación que le doy? Sebastián escuchó esa frase y la dejó estar en el cuarto un momento antes de responder. Porque esa frase era, de todas las frases que habían sido dichas en esa sacristía, la más reveladora. No porque fuera un crimen sino porque describía exactamente la estructura de lo que había sucedido durante décadas en la vida de su madre. Una mujer que confiaba completamente en la orientación de un hombre que usaba esa confianza como instrumento. No era inocencia. Su madre no era completamente inocente. Pero había una diferencia entre la cómplice consciente y la persona que ha sido tan completamente integrada a la visión de mundo de otra que ya no puede distinguir entre sus propios valores y los valores que le han sido instalados. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Sebastián. No como amenaza. Como pregunta genuina. El padre Benigno lo miró. Y por primera vez en esa conversación, y quizás por primera vez en la vida adulta de Sebastián, el sacerdote dejó caer algo de lo que habitualmente llevaba encima. No la sotana. Algo más interior. El peso de la postura. La rigidez de la autoridad. Y lo que quedó debajo fue simplemente un hombre de 50 y pico años que estaba cansado de una manera que no era el cansancio de esa mañana sino el cansancio acumulado de muchas cosas durante mucho tiempo. Eso depende de ti, dijo el padre Benigno. ¿De mí? Tú tienes esa caja. Tú decides qué haces con lo que hay adentro. ¿Y si lo que decido hacer es entregársela al obispo? La pregunta cayó en el cuarto con un peso que no necesitó respuesta para tener efecto. El padre Benigno se levantó. Caminó hacia la ventana pequeña de la sacristía, que daba al patio lateral de la parroquia donde había un naranjo que Sebastián recordaba desde niño. Se quedó mirando el naranjo. Si lo entregas al obispo, dijo, habrá una investigación. Que va a tomar tiempo y que va a afectar a más personas que a mí. Hay nombres en ese cuaderno de personas que actuaron de buena fe.
Que hicieron cosas porque creyeron que era lo correcto y que no van a quedar bien en una investigación formal. Como mi madre. Como tu madre, entre otros. Sebastián sostuvo la caja en las manos. Pensó en su madre llorando en la tercera banca mientras él estaba arrodillado en el altar. Pensó en las décadas de oraciones y de voluntariado y de fe que había construido alrededor de un hombre que usaba esa fe como herramienta. Pensó en Arnulfo, en la entrada del cuaderno con su nombre, en lo que significaba que la deuda de su padre hubiera sido pagada de las maneras que había visto registradas. Necesito hablar con mi madre, dijo. La conversación con Concepción no fue esa tarde. Fue al día siguiente, cuando Sebastián llegó a la casa de la calle Sopeña en la mañana con café de olla de una cafetería del Callejón del Beso y pan dulce de la panadería de la esquina, con esa clase de desayuno que dice: no vengo a pelear, vengo a estar, vengo a ver si podemos hablar de lo que hay que hablar. Concepción lo recibió con la cara de quien no durmió bien, que es la cara que tiene la gente cuando sabe que el día anterior hizo algo que tenía sentido en el momento y que en la madrugada ya no lo tenía tanto. Estaba en bata, con el cabello trenzado, sin el rebozo ni el rosario. Que era la versión de su madre que Sebastián conocía menos porque era la versión que Concepción mostraba cuando no estaba en modo de parroquia sino simplemente en modo de mujer en su casa. Se sentaron en la cocina. Sebastián sirvió el café. Puso el pan dulce en el plato. No empezó por el cuaderno. Empezó por lo que pasó en la misa. Le preguntó por qué. No con rabia. No con el tono acusatorio que habría sido su primer instinto. Con la voz de alguien que genuinamente necesita entender, que ha decidido que entender es más importante que tener razón. Concepción tomó su taza. La sostuvo con las dos manos. Miró el café. El padre Benigno dijo que era lo que correspondía. ¿Y tú qué pensaste? Pensé que él sabe más que yo sobre estas cosas. ¿Qué cosas? Sobre cómo corregir a los hijos. Sobre qué es lo que Dios quiere. Sebastián tomó un sorbo de café. El café de olla tenía canela y piloncillo y ese olor que en Guanajuato viene siempre mezclado con el olor de las piedras de la ciudad. Con la frialdad matutina que baja de los cerros y que hace que el primer sorbo de algo caliente en la mañana sea una de las cosas más específicamente locales que existen. ¿Tú querías que me humillaran? La pregunta duró en el cuarto más de lo que duran la mayoría de las preguntas. Concepción frunció los labios. Sus ojos tenían algo que Sebastián reconoció como lucha, la lucha entre la respuesta que la versión de parroquia daría y la respuesta que la versión de bata en la cocina de la mañana quería dar. No quería que te humillaran, dijo por fin, con una voz más baja. Quería que cambiaras. ¿Y esto iba a lograr que yo cambiara? El padre Benigno dijo que a veces la vergüenza pública es lo único que funciona con los hijos que han endurecido el corazón. Mamá, yo no he endurecido el corazón. Solo he construido una vida distinta a la que tú querías para mí. Una vida sin Dios. Una vida sin la versión de Dios que el Padre Benigno administra. Concepción lo miró. En sus ojos pasó algo que Sebastián vio con claridad por primera vez, el dolor real de una mujer que había organizado todo su mundo alrededor de una fe y de una figura de autoridad y que en algún lugar, en algún cuarto interior que no visitaba con frecuencia, tenía dudas que no se había permitido tener. Sebastián puso la caja metálica sobre la mesa. Concepción la miró. La reconoció. Lo supo en la manera en que su cara cambió, en la manera en que sus manos se crisparon ligeramente alrededor de la taza. ¿De dónde sacaste eso? Del campanario. Concepción no dijo nada. ¿Sabías que estaba ahí? No. ¿Sabías que existía? Una pausa más larga. Sabía que el padre guardaba ciertas cosas. No sabía dónde. No pregunté. ¿Por qué no preguntaste? Porque hay cosas que es mejor no saber. Sebastián puso las manos sobre la caja. No la abrió. La dejó ahí, sobre la mesa de la cocina, entre las dos tazas de café y el pan dulce, como un objeto que tenía peso propio y que no necesitaba ser explicado para producir efecto. En este cuaderno hay un registro de 26 años de transacciones, mamá. Con nombres de personas del barrio.
con cantidades. Con lo que cada persona dio a cambio de no tener que enfrentar algo que el Padre Benigno sabía sobre ellos. Concepción apretó la taza. Hay también entradas con tu nombre. El silencio que siguió fue el silencio de alguien que escucha el sonido del suelo cediéndose bajo sus pies y que no sabe hacia qué lado moverse. No hice nada malo, dijo Concepción. Despacio. Con la voz de quien lo dice para sí misma más que para su interlocutor. No hiciste nada que creyeras que era malo, dijo Sebastián. Eso es diferente. Le conté al padre cosas que me contaban las vecinas. Cosas que compartían conmigo en los grupos de oración. Él me dijo que era parte de la orientación pastoral, que necesitaba saber esas cosas para ayudar mejor a las familias. ¿Y el dinero que esas familias le daban después? Concepción dejó la taza. Yo no sabía que estaba relacionado. ¿No lo sabías o no preguntaste? Esa pregunta quedó en el cuarto sin respuesta. No porque Concepción no tuviera una, sino porque la respuesta honesta era demasiado para decirla en voz alta todavía. Era la respuesta que solo se puede dar cuando uno ha tenido suficiente tiempo para dejar de defender y empezar a mirar, y ese tiempo todavía no había llegado completamente. Sebastián sí le preguntó por la entrada con el nombre de su padre. Concepción tardó mucho en responder eso. Cuando respondió, la voz que usó era diferente a todas las que había usado esa mañana. Era la voz de alguien que está diciendo algo por primera vez en voz alta. Algo que ha vivido solo en el pensamiento durante mucho tiempo y que en el pensamiento tiene una forma pero que al convertirse en palabras se convierte en algo diferente, más real, más inamovible. Tu padre tenía una deuda con la parroquia, dijo. Una que no era de dinero. ¿A qué clase de deuda? Cuando él y yo nos casamos, tu abuelo Celestino no estaba de acuerdo con el matrimonio. Quería que tu papá se casara con la hija de un socio suyo. Hubo un problema. Una acusación sobre tu papá que no era verdad pero que si hubiera llegado a los tribunales habría arruinado su nombre. El padre Benigno intervino. Habló con quien tenía que hablar. La acusación desapareció. ¿Y a cambio? A cambio, la parroquia recibía un porcentaje de la tienda. Cada año. Mientras tu papá viviera. Sebastián procesó eso. Mi padre sabía. Tu padre sabía. ¿Y tú? Yo lo supe después. Cuando el padre me lo explicó como parte de los compromisos que heredé con tu papá. Compromisos que heredaste. Él lo dijo así. ¿Y tú lo aceptaste? Concepción bajó la vista hacia el café. No sabía que podía no aceptarlo. Esa frase, dicha con esa voz específica de quien acaba de encontrar el lenguaje para algo que llevaba mucho tiempo sin lenguaje, fue la que Sebastián llevó consigo durante semanas. No sabía que podía no aceptarlo. No era ignorancia de las opciones teóricas, sabía, abstractamente, que podía decir que no. Sino algo más hondo, la convicción instalada tan profundamente que ya formaba parte de la estructura de cómo se veía a sí misma en el mundo. La convicción de que las personas como ella, en las situaciones como la suya, no tenían la clase de poder que requiere decir que no a las personas como el Padre Benigno. Sebastián pasó los días siguientes pensando en lo que iba a hacer con la caja. Fueron días de los que tienen una textura específica, la textura de la persona que lleva algo pesado y que sabe que tiene que ponerlo en algún lado pero que todavía no sabe en cuál. Días en que la vida ordinaria sigue, el trabajo, el despacho que todavía estaba en proceso de concretarse, el café de las mañanas, los libros de los sábados, pero que tiene esa capa debajo de todo. Ese peso que no es exactamente dolor pero que ocupa el mismo espacio que el dolor. Habló con un abogado. Un amigo de la universidad que ejercía en Guanajuato y que tenía la discreción de los amigos que uno elige en parte porque pueden guardar lo que hay que guardar. Le describió la situación sin nombres todavía. El abogado le explicó las opciones con la misma claridad con que Sebastián explicaba los planos a sus clientes, esto es lo que hay, esto es lo que puede hacerse, estas son las consecuencias de cada camino. Una denuncia formal ante el obispo o ante el ministerio público tenía implicaciones que iban más allá del Padre Benigno, involucraba a los denunciantes, requería testimonios. Ponía nombres en documentos que ya no podían ser retirados.
Involucraba a Concepción de maneras que podían o no ser reversibles dependiendo de cómo avanzara el proceso. Había otras opciones. Sebastián pensó en Concepción. En la mujer de la bata y el café con las manos alrededor de la taza. En la primera vez que había visto en sus ojos algo que se parecía a la posibilidad de que hubiera estado equivocada. En lo que significaba que esa posibilidad existiera, que debajo de décadas de certeza había algo más frágil, más humano, que todavía podía moverse. Fue al obispado. Solo. Sin avisar al padre Benigno. Sin decirle a su madre. El obispo de Guanajuato era un hombre de 60 y tantos años, de cara redonda y voz tranquila, que lo recibió en su despacho con la cortesía formal que tienen los obispos con los visitantes que no entienden completamente qué hace un obispo pero que vienen con algo que parece importante. Le dio 45 minutos, que era más de lo que la secretaria había dicho que tendría. Sebastián le mostró el cuaderno. Le explicó el contexto. No con rabia, no con el tono de quien viene a destruir, sino con el tono de quien viene a informar porque cree que quien tiene que saber debe saber. El obispo escuchó. Leyó varios pasajes del cuaderno. Volvió a escuchar. Hizo preguntas que eran las preguntas correctas, precisas, sin dramatismo, orientadas a entender antes de concluir. Al final dijo, «¿Esto es serio?» «Sí», dijo Sebastián. «¿Qué quiere que pase?» «Quiero que pase lo que tiene que pasar. No más y no menos». Pausa. Pero hay personas en ese cuaderno que actuaron de buena fe. ¿Qué merecen que eso sea tomado en cuenta? ¿Su madre? Y mi madre, entre otras. El obispo miró el cuaderno un momento. Le voy a pedir que me deje esto, dijo. Y le voy a pedir que confíe en que el proceso va a ser honesto. Sebastián lo miró durante un momento. Era, en su experiencia, una petición de confianza en una institución que había demostrado en ese mismo cuaderno que era capaz de cosas que no merecían confianza. Pero el obispo no era el padre Benigno. Y había algo en su manera de sostener el cuaderno, en la atención con que había leído, en la manera en que había preguntado por Concepción, que era diferente al tipo de presencia que Sebastián había aprendido a desconfiar. Dejó el cuaderno. No las cartas. No los cassettes. Solo el cuaderno. Las cartas y los cassettes los guardó en un lugar que solo su abogado conocía, con instrucciones escritas sobre qué hacer con ellos en caso de que la situación no avanzara de la manera que debería avanzar. Era, le explicó su abogado, lo que en el derecho se llama garantía. Una manera de asegurarse de que el proceso siguiera aunque él no estuviera para empujarlo. La investigación del obispado tardó 4 meses. 4 meses en que Sebastián siguió su vida ordinaria con la conciencia de que algo estaba en movimiento en otro lugar. En las oficinas del obispado y en las conversaciones entre el obispo y el padre Benigno y en los archivos que los investigadores estaban revisando. 4 meses en que visitó a su madre los domingos, no con el café de olla y el pan dulce de los primeros días sino con la presencia ordinaria de un hijo que va a ver a su madre. Con la cotidianidad que es la única manera en que algunas cosas pueden construirse, sin dramatismo, sin grandes gestos. Con la regularidad del tiempo que pasa y que va haciendo sus propios cambios sin que nadie lo vea exactamente en el momento en que suceden. Concepción estaba diferente. No de manera espectacular. No de la manera en que la gente cambia en las películas, con epifanías y discursos y abrazos definitivos. Cambiaba de la manera en que cambian las cosas que llevan mucho tiempo en una postura, despacio, con resistencia, con recaídas hacia la postura anterior, pero moviéndose de todas formas. Había dejado de ir a los grupos de oración de la parroquia. No de la misa del domingo, que para ella era algo que no podía no hacer, pero sí de las actividades adicionales que habían llenado sus semanas durante décadas. El padre Benigno le había llamado al principio, según le contó a Sebastián en una de las visitas dominicales, con esa mezcla de normalidad y presión que era su estilo habitual, preguntando por ella. Diciendo que la extrañaban, recordando los compromisos que tenía pendientes. Y Concepción le había dicho que estaba pensando. Que necesitaba tiempo. Que necesitaba tiempo era, en el vocabulario de Concepción, algo cercano a una revolución. Sebastián fue al taller de zapatería.
No a su taller, que seguía siendo la tienda de artesanías para turistas. Fue al espacio que quedaba detrás, que era un almacén del dueño actual pero que tenía todavía la distribución original que Sebastián recordaba de niño, las mesas de trabajo largas, los cajones de las herramientas. El gancho en la pared donde su abuelo Celestino colgaba el delantal. Ya no había nada de eso, era un almacén de bolsas de artesanía y cajas de cartón. Pero la arquitectura era la misma y Sebastián la recorrió con los ojos de arquitecto que era y con los ojos de nieto que también era, buscando algo que no sabía exactamente qué era pero que necesitaba encontrar. Lo que encontró fue la memoria del olor. El cuero y el pegamento, que ya no estaban, pero que el espacio guardaba de alguna manera, en la manera en que los espacios guardan lo que los ha llenado durante décadas aunque la cosa ya no esté físicamente presente. Pensó en Arnulfo. En la entrada del cuaderno con su nombre. En la acusación de la que el padre Benigno lo había salvado y que había convertido en el origen de una deuda que su viuda había terminado de pagar con sus propias maneras. Pensó en si Arnulfo había sido feliz o si había cargado esa deuda de maneras que Sebastián nunca había visto porque era un niño cuando su padre murió y los niños no ven ciertas cargas. No habría manera de saberlo con certeza. Algunas preguntas no tienen respuesta porque la persona que podría responderlas ya no está. Eso es una de las cosas más difíciles que enseña la vida adulta, que hay preguntas que se quedan sin respuesta no por falta de honestidad sino por falta de tiempo. Pero había algo que sí podía hacer. Podía construir el despacho. Podía darle al proyecto de su padre, que había sido el taller de su abuelo, una continuación que no era lo mismo pero que era algo, un espacio donde su trabajo propio tuviera raíces, aunque esas raíces fueran metafóricas. Aunque el terreno no fuera el mismo sino uno nuevo. La negociación de la casa de la calle Sopeña se resolvió de una manera que ninguno de los dos habría predicho en los meses de tensión. Concepción compró la parte de Sebastián no con el dinero de la parroquia sino con los ahorros propios que había acumulado durante décadas y que nadie le había preguntado si existían porque nadie en la familia había pensado que una mujer de su perfil tuviera ahorros propios. Los tenía. No eran suficientes para pagar el valor de mercado completo, pero con un ajuste que el abogado de ambos facilitó, llegaron a un acuerdo que les permitió a los dos seguir adelante. La casa se quedó en nombre de Concepción. Sebastián usó el dinero para el despacho. El despacho de arquitectura abrió en enero, en un local de la colonia Pastita, con una ceremonia de inauguración pequeña que fue exactamente lo que Sebastián quería, sus socios, sus amigos. Un par de colegas que habían trabajado con él en la firma, café de olla de las termos y pan dulce de la panadería de la esquina y nadie tenía que dar un discurso a menos que quisiera. Fue una tarde de un jueves con la luz de enero de Guanajuato, que es una luz dorada y fría al mismo tiempo, que hace que todo lo que ilumina parezca al mismo tiempo precario y eterno. Concepción fue. Llegó sin el rebozo morado y sin el rosario. Con un vestido de flores que Sebastián recordaba de una foto de los años en que su padre todavía vivía. Que le quedaba un poco más ajustado que antes pero que ella se había puesto con una determinación que era diferente a su determinación habitual. No la determinación de quien tiene que cumplir una obligación sino la de quien ha elegido estar ahí. Tomó café. Miró los planos que colgaban en las paredes. Le preguntó a Sebastián sobre los proyectos, con preguntas que no tenían el subtonos de los años anteriores. Preguntas de alguien que quiere entender lo que su hijo hace y que está aprendiendo que entender lo que hace no requiere estar de acuerdo con todo lo que es. Antes de irse, en la puerta del local, Concepción se detuvo. Sebastián estaba despidiendo a otro invitado y la vio esperar. Esperó con una paciencia que también era nueva, sin el apuro de quien tiene el siguiente compromiso ya planeado. Cuando el invitado se fue, se acercó a Sebastián. No dijo nada durante un momento. Miró el local, que tenía la pintura nueva y los planos en las paredes y el escritorio de madera que había sido del abuelo Celestino y que Sebastián había rescatado de la casa de la calle Sopeña con el permiso de Concepción. Me alegra que hayas abierto esto, dijo. Gracias por venir, dijo Sebastián. No era por ti, era por mí. Pausa. Necesitaba ver que lo que había hecho tenía sentido. Que el sacrificio valió. ¿Qué sacrificio? Venderte tu parte de la casa,
Sebastián. No fue fácil. Sebastián no respondió de inmediato. Pensó en lo que había costado. No en el dinero sino en lo otro. En la manera en que las transacciones del dinero son a veces la superficie de transacciones más profundas que tienen que ver con quiénes son las personas y que se deben y que pueden darle al otro. Tampoco fue fácil pedírtelo, dijo. Concepción asintió. No dijo nada más. Salió a la calle con el vestido de flores y la tarde de enero de Guanajuato, que seguía siendo dorada y fría al mismo tiempo, que seguía teniendo la calidad que hace que todo lo que ilumina parezca al mismo tiempo precario y eterno. El padre Benigno fue trasladado a otra diócesis en febrero. No había sido un proceso público, no había habido ruido en el sentido periodístico. Había sido exactamente lo que el obispo había prometido, un proceso honesto, que produjo lo que tenía que producir, en el tiempo que necesitó. No era todo lo que el cuaderno registraba, pero era lo que era posible dentro de las estructuras que existen para manejar estas cosas. Con todas sus limitaciones y todas sus lentitudes y todo lo que deja sin resolver, pero que es real dentro de esas limitaciones. Sebastián no sintió triunfo cuando supo del traslado. Sintió algo más parecido al cierre de un paréntesis. Como cuando uno termina un capítulo que llevaba mucho tiempo leyendo y que no era exactamente placentero pero que necesitaba terminarse para poder pasar al siguiente. Fue a la parroquia de la Purísima Concepción ese domingo. No a la misa, fue al atrio, en la mañana antes de que empezara el servicio, cuando el atrio todavía estaba casi vacío y la ciudad apenas empezaba a despertar con sus olores de domingo, el copal de las iglesias. El café de los cafés que abrían temprano para los madrugadores, el olor a tierra húmeda que llega de los cerros cuando la noche ha dejado rocío y el sol todavía no lo ha secado. Se paró en el centro del atrio y miró la fachada de la parroquia. La cantera rosa de Guanajuato con la luz de la mañana, que tenía en ese momento el color específico de las cosas que han durado mucho tiempo y que van a durar más. Que no necesitan justificarse ni defenderse porque su permanencia ya lo hace por ellas. Pensó en la mañana del domingo en que había estado arrodillado en el altar con las miradas de la congregación en la espalda y el suelo frío de la nave central en las rodillas. Pensó en la cuerda del campanario y en la trampilla entreabierta y en la caja metálica entre las vigas. Pensó en cómo la humillación que había sido diseñada para mantenerlo abajo había sido, sin que nadie lo planeara así, el camino que lo llevó exactamente al lugar donde estaba lo que necesitaba encontrar. El atrio empezó a llenarse. Las primeras señoras con sus rebozos y sus rosarios. Los hombres con sus sombreros en la mano. Los niños con esa energía específica del domingo por la mañana que es diferente a la energía de todos los otros días porque el domingo tiene otra textura, otra velocidad, otra calidad de luz. Sebastián salió del atrio antes de que empezaran las campanas. No porque tuviera miedo de estar ahí, sino porque ya no necesitaba ese espacio de la manera en que lo había necesitado cuando era niño y cuando era el hijo de Concepción y del Padre Benigno y de toda la estructura que lo había formado. Podía estar ahí o no estar, y las dos opciones eran igualmente posibles, igualmente libres. Eso era lo que no había tenido durante mucho tiempo, la posibilidad real de elegir. Caminó por los callejones de Guanajuato en esa mañana de febrero con las manos en los bolsillos y el olor a copal siguiéndolo desde la parroquia hacia la ciudad que se extendía en sus cerros de colores y sus techos naranja y sus puertas de colores que los turistas fotografiaban y que los guanajuatenses ya no ven porque las han visto siempre y las cosas que uno ha visto siempre se vuelven el fondo del mundo, el escenario sobre el que pasan las cosas. El paisaje que uno reconoce como propio sin tener que nombrarlo. En la colonia Pastita, el despacho estaba cerrado ese domingo. Pero Sebastián tenía la llave y entró. Encendió la lámpara del escritorio. El escritorio que había sido del abuelo Celestino tenía la superficie de madera oscura que tienen las maderas que llevan mucho tiempo siendo usadas, esa textura que viene no de la edad del árbol sino del uso. De las manos que han pasado sobre ella durante décadas. Sacó un papel. Un papel de carta, no de los membretados del despacho sino de los que uno usa cuando lo que va a escribir no es profesional sino personal. Escribió una carta a su madre.
No una carta de reconciliación completa, no una carta que dijera que todo estaba bien porque no todo estaba bien todavía y quizás no lo estaría del todo en mucho tiempo. Sino una carta que decía, te veo. Veo lo que has cargado. Veo lo que creíste que estabas haciendo y lo que realmente hacías y la diferencia entre esas dos cosas y lo que esa diferencia le costó a los dos. Veo que el amor estuvo ahí aunque se haya expresado de maneras que no se podían aceptar. Y veo que hay espacio, si los dos queremos, para construir algo diferente con lo que queda. No era perdón completo. Era el primer paso de algo que iba a necesitar mucho más tiempo para ser lo que tenía que ser. Pero era un paso, y los pasos son lo único que se puede dar cuando uno no sabe todavía exactamente a dónde lleva el camino. Dobló la carta. La metió en un sobre. Puso la dirección de la calle Sopeña. La mandaría al día siguiente. Esa noche, desde la ventana del departamento de la colonia Pastita, Sebastián vio las luces de Guanajuato distribuidas por los cerros con esa geometría caótica y hermosa que tienen las ciudades que crecieron antes de que alguien decidiera cómo tenían que crecer. Cada luz era una casa. Cada casa era una familia. Cada familia era su propia arquitectura de silencios y lealtades y secretos y amores que se expresan de maneras que a veces se parecen a su contrario. Pensó en las campanas del campanario que había escuchado esa mañana en el atrio. Las campanas que suenan en Guanajuato desde hace siglos, que han sonado sobre batallas y sobre muertes y sobre bodas y sobre cosas ordinarias que no tienen nombre histórico pero que son la mayoría de la vida. Las campanas que suenan sin saber lo que hay debajo de ellas. Sin saber lo que se guarda entre sus vigas o lo que se dice en sus naves o lo que se arrodilla en sus suelos y levanta la vista hacia arriba buscando algo que no sabe exactamente qué es pero que sabe que tiene que buscar. Las campanas suenan igual. No porque el mundo no haya cambiado sino porque el sonido de las campanas es anterior al mundo que cambia y es posterior también, y en ese espacio entre el antes y el después es donde viven las cosas que importan. Las que no se pueden destruir aunque alguien lo intente, las que sobreviven al miedo y al silencio y a la humillación y a las décadas de secreto. Las que están ahí cuando finalmente uno sube al campanario y abre la trampilla y la luz entra de un ángulo que no estaba antes. Las que siguen sonando cuando ya todos los demás ruidos se han callado. Las campanas de Guanajuato sonaron a las 10 de la noche, como sonaban siempre, con ese ritmo que en la oscuridad tiene una claridad diferente que de día, más limpio, más definido, más capaz de llegar lejos. Y Sebastián, desde su ventana, las escuchó sonar y pensó que si el tiempo tiene una voz, suena algo así, sin prisa, sin ira, sin la necesidad de ser escuchado por nadie en particular pero sonando de todas formas. Porque eso es lo que hace, porque eso es lo que siempre ha hecho, y porque las cosas que siempre han hecho lo que tienen que hacer son las únicas que al final merecen el nombre de verdaderas. Si esta historia te movió algo en el pecho. Si reconociste en ella la manera en que el control se disfraza de amor y el silencio se convierte en complicidad y cómo a veces la humillación que alguien nos impone nos lleva exactamente al lugar donde estaba la verdad que necesitábamos encontrar, entonces ya sabes que en Historias para distraerte hay una historia nueva esperándote todos los días. Historias de madres y de hijos y de los silencios que se interponen entre ellos y de las personas que encuentran el valor de subir los campanarios propios y abrir las trampillas que llevan décadas cerradas. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos mañana. Porque las historias que duelen también son las que más necesitamos escuchar. Y aquí siempre hay una lista para ti.